¿Cómo va, Virginia? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, en esta polémica de la justicia provincial que se habla del rechazo de la demanda, Sí. el juez que intervino hablaba de una censura previa por esta demanda de una utilización de la imagen de la intendenta, que planteó también su abogado, por parte de este TikToker. Sí. ¿Cómo cree usted que se plantea desde ese lado ese caso? ¿Hay un cercenamiento de lo que es la libertad de expresión? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que los dos derechos acá que está en juego, que es la libertad de prensa y los otros que son la protección a los derechos personalísimos, ninguno de los dos es absoluto. ¿Qué quiere decir eso? El juez tiene que hacer lo que se llama en el derecho test balancing, que es un test de balanceo, o lo que también se dice una ponderación de respecto a qué derecho se pondera teniendo en cuenta múltiples factores. No es que le gane a uno al otro, pero este pesa más sin dejarse de reconocer este. Entonces yo lo que creo es que acá el juez, no es que para mí no le hizo lugar totalmente, porque hay de todas maneras un exhorto que le hacen acá a Alan Paredes, sobre que retire, no que retire, sino que ponga por lo menos como etiqueta de que está utilizando IA en ciertos videos. A diferencia de un caso que también ha pasado en mayo, cuando hubieron elecciones en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, con Mauricio Macri, que se utilizó inteligencia artificial para desviar ciertos votos hacia otro candidato electoral, o candidata, no recuerdo bien, pero ante eso también se formuló una denuncia y el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires terminó haciendo lugar a la denuncia porque se había utilizado IA deformando la imagen de Mauricio Macri, el audio, todo, llevando un engaño al votante, bueno, eso en violación del Código Electoral. Bien, en eso que mencionabas también de la utilización de la imagen, las famosas deepfakes, se lo cuestionaba mucho al abogado de Rosana Chala, porque se decía, desde qué lugar se planteó la demanda, o sea, se podría haber ido por una cuestión, no sé, de un proyecto legislativo, de regulación de IA, o desde una cuestión también de regulación desde el Poder Judicial, porque hay mucha controversia también en lo que es protección de datos desde ese lado. Exacto, totalmente. Bueno, hay un caso que terminó saliendo, perdón la expresión, el tiro por la culata, que es de Barbra Streisand. Hubo una famosa actriz en Estados Unidos que tenía casas en Malibú, tenía varias casas en una costa de Malibú, y ella le inició una demanda a un fotógrafo porque aparecía en varias fotos de programas su casa, pero no estaban hablando en realidad de su casa, sino que hablaban de cómo erosionó la costa de la zona de Malibú, pero bueno, aparecía su casa. Y ella le inició un juicio al fotógrafo. Ahora cuando los peritos se ponen a realizar, a investigar sobre las casas, sobre la imagen en realidad, sobre esas fotos y cuántas descargas habían tenido, solamente 6 personas habían descargado esa imagen. Claro. Y de esas 6 descargas, 2 eran descargas realizadas por los propios abogados de Barbra Streisand. Claro. Entonces, después que salió el caso, obviamente una persona tan famosa, tan conocida, que haya demandado por eso, después pasaron a ser 420.000 descargas que tuvo por una cuestión de que todo el mundo se enteró y todo el mundo quería saber cómo era la casa de Barbra Streisand, de que tanto se hablaba. Hasta llegaron turistas a Malibú, y a lo que voy es que a veces este tipo de denuncias terminan saliendo, los tiros por la culata, pues terminan saliendo todo lo contrario, que quieren que se retiren la imagen, que no lo vea nadie, porque en fin es lo que buscan eso. Se hace todavía más polémico. Todavía se hace más polémico, más viral el caso. Ahora bien, yo creo que sí debería proponerse, bueno, me parece que se debería regular esto, de la utilización de imágenes, de datos biométricos, de audio que se alteran, porque estamos viviendo lo que se llama un apocalipsis informativo, que es lo que lo dicen varios medios internacionales, donde la gente ya está rechazando directamente aquellos videos donde hay una utilización excesiva de IA. Me pasa, y pasa a veces los algoritmos,
de que cuando se utiliza IA la gente lo rechaza, o video, vos ves los comentarios, no es IA, es IA. Y a veces capaz que un video genuino, regrabado con personas en realidad, pero ya la gente de antemano ya dice, no, esto debe ser un montaje. O sea, hay mucho más, ni hablar cuando se enteran que es un montaje, y cuando es tan evidente que es un montaje, la gente lo saltea el video en TikTok o en Instagram, no lo ven. Eso quiere, la gente hoy en día quiere ver personas de carne y hueso, así como estamos hablando de los dos, eso es lo que quiere ver la gente. Justamente eso era lo que se buscaba sancionar, porque la duda era también en este tipo de delitos. Las deepfakes, por ejemplo, no aparecen como un delito como tal. No, está tipificado como un delito, hay varios proyectos, además, estaba leyendo unos proyectos que habían presentado el senador, no sé si sigue siendo senador en este momento, ahora con la renovación de banca, el senador Snopek, era de Jujuy. Él había presentado junto a otra senadora un proyecto de regulación de las deepfakes y con una pena bastante alta, que iban hasta los 8 años de prisión. Claro. Hasta ahora eso no se ha tratado, no sé, obviamente que no se aprobó, pero bueno, para mí, ahora justo antes de venir estaba leyendo que quieren acelerar la aprobación del Código Penal nuevo, que ojalá contemple a las deepfakes y sea un gran paso, bueno, una renovación al Código Penal vetusto que tenemos de principios de 1900. La verdad que ya quedó bastante añejo. Porque también hay la cuestión de si hay cosas que son evidentemente distorsionadas, pero también acá lo que se involucra es que se está hablando de una funcionaria pública, entonces también la información... Se tiene en cuenta, claro, por supuesto, ahí eso pondera mucho el juez al momento de evaluar y bueno, de resolver, pondera mucho el estatus que tiene la señora intendenta, que es una persona pública. Al ser una persona pública uno está expuesto obviamente mayormente a más críticas, está expuesto a más videos, por supuesto en contra de la gestión, una funcionaria de alto rango. Y al acceso de la información. Y al acceso de la información también. Eso bueno, es una de las cuestiones que sí pondera el juez y por eso termina resolviendo lo que resuelve. Más allá de lo que resolvió el juez, también hay un criterio de la Corte de la Nación, criterio de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que en estos casos bueno, hay que tenerse en cuenta cuando está la libertad de expresión frente a lo que es bueno, en estos casos de los derechos personalísimos, el derecho a la imagen, el derecho al honor, cuando chocan, cuando colisionan los dos derechos, se tiene mucho en cuenta el estatus de la persona que es atacado por libertad de prensa. ¿Hasta dónde se marca ese límite? Exactamente, sí. No es lo mismo un NN, obviamente, que se difundan videos, se graben videos, se los distorsionen, a que una persona, o que se informe sobre ese NN, se informen los datos biométricos de esa persona, que dentro de todo tiene una vida privada, pero no tiene una acción que participe en la esfera pública, como la intendenta. Bueno, en este caso también el juez termina resolviendo lo que resuelve por estos motivos. Y por último, doctor, también la cuestión esta del consentimiento, porque hay un dato no menor, que es que desde la municipalidad hay también un planteo de las cámaras. La supuesta y conocida voz de la ciudad, que usan datos biométricos, que se usa también esta cuestión de la inteligencia artificial en esas cámaras para la detección de vehículos, de peatones y de todo lo que es la ciudad y los alrededores. En ese sentido, al ciudadano común, ya bajando un poco más, ¿cómo se manifiesta ese consentimiento de, bueno, me están grabando? Porque mira, bueno, es un tema que se ha planteado varias veces y es más, me he llegado a algunos casos también que me decían, che, apareció una imagen en un video, no puedo hacer algo yo, pero primero hay que tener en cuenta que si la imagen que aparece en el video es una imagen, por ejemplo, si vos estás en la calle caminando y pasás caminando y están justo las cámaras de la ciudad filmando, no hay ningún inconveniente porque no están utilizando tu imagen con fines comerciales. Ahora, si estuviesen utilizando tu imagen con fines comerciales o para sacar algún provecho, por ejemplo, una publicidad de la municipalidad, y bueno, ahí sí podríamos hacer algún reclamo, o podríamos decir, che, están usando mi imagen, deberían haberme notificado mínimamente o pedido a ver si yo daba consentimiento previo, exactamente. Claro, porque sí, muy delicado la cuestión de la utilización de la imagen que cuando se hablan de ciudadanos normales. También. Sí, totalmente, sí. Es un tema que a veces es recurrente en cuanto a en las consultas, me preguntan eso,
Más ahora con toda la utilización de mecanismos de IA y... Estaba leyendo también un caso de un juez de Campana en Zárate, en Buenos Aires, donde se utilizó IA para la distribución de videos de pornografía infantil, o sea, algo aberrante, grave. Lo que hizo el juez, gracias a Dios, fue interpretar y lo terminó empalmando con el artículo 128 del Código Penal, que es el que prohíbe la reproducción y la difusión de videos de pornografía de menores. Bien. Así que lo terminó, a pesar que se utiliza, fue una utilización con IA, sí, lo terminó encuadrando dentro del artículo 128. Bueno, fue condenado todo la y que queda como precedente. Exactamente, la regulación de estos mecanismos de inteligencia artificial y de todo lo que también va en mano con la justicia, porque va cada vez más en progreso. Exacto. Creo yo también que con el correr de los meses, años, va a ser mucho más difícil. Hoy en día quizás uno identifica y se da cuenta, no he utilizado IA. ¿Por qué? Porque por suerte las imágenes no logran alinearse. Por ejemplo, el rostro, si me hacen alguna imagen con el rostro mío en IA, no se alinea perfecto y siempre hay alguna deformación, margen de error, que en los píxeles, que en la luz por ahí de la cara, entonces uno dice, no, esto es IA. Yo creo que esto se va a solucionar y va a ser obviamente mucho más difícil darnos cuenta que están utilizando IA. Veía casos también en Estados Unidos, están utilizando IA a veces para secuestro con las voces. Por ejemplo, a querer que te llama tu mamá y no es tu mamá, es una IA distorsionada con la voz. La verdad que creo que obviamente con más antelación nos pongamos adelante el problema, sancionando el Código Penal nuevo, incorporando todo este tipo de delitos modernos, estaríamos un poco más a la vanguardia. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No, por nada, placer. un placer. Muchas gracias. Volvemos con Carla.